Noches, les doy la bienvenida a la videoclase del módulo 2 de esta experticia, donde la puntuación más importante y el trabajo que se desarrolla a lo largo de las 4 unidades son las caracterizaciones diagnósticas y sobre todo los criterios de distinción y diferenciación diagnóstica. Bueno, esto va a ser una breve clase de punteo de temas en los que yo quiero que ustedes se detengan más y le den un mayor peso, porque son los que considero más importantes. En primer lugar, lo que habrán observado que las unidades transitan sobre la base del manual inmediatamente anterior al manual actual, que es el DSM-5, o sea, nos estamos refiriendo al DSM-4. ¿Por qué hacemos esto? Independientemente de un trabajo más profundo de actualización y de reescritura de las clases, hay una decisión también detrás de esto, que es no abandonar la reflexión y las contribuciones del manual DSM-4 en relación a los temas relacionados al autismo y el grupo clínico al que pertenecía. Este grupo, lo leyeron, es el grupo de los trastornos generalizados del desarrollo. Y junto al trastorno de autismo se encuentran el trastorno de Asperger, el síndrome de Rett y el trastorno desintegrativo de la infancia. Este grupo clínico, a su vez, el trastorno generalizado del desarrollo, cuenta, cuando ustedes se adentran más en la estructura del DSM, van a ver que los grupos clínicos cuentan casi siempre, salvo excepciones, con una última categoría que llamamos por defecto. Esa categoría es la que se conoce como la no especificada. Es decir, cuando un cuadro reconoce elementos suficientes para estar dentro de ese grupo clínico, pero sin embargo, tienen que retener esta idea, no alcanza a clasificar a ninguno de los trastornos específicos que son parte del grupo clínico, queda una categoría residual o por default, por defecto, que es la de trastorno generalizado del desarrollo, pero no especificado. La pregunta que hay que hacernos ¿es un quinto trastorno? ¿Es una quinta categoría? No. Es una categoría residual. No es un trastorno propiamente dicho. Es una categoría que permite incluir situaciones, dificultades diagnósticas o particularidades que tienen que estar justificadas dentro del grupo clínico, pero no alcanzan a clasificar en ninguno de los trastornos específicos. ¿Cuánto podemos aprender solamente basándonos en esta primera reflexión? Primero, ya se habrán dado cuenta ustedes, de alguna manera una obviedad, la importancia que tenía esta noción de trastorno organizado del desarrollo es que plantea la justa medida en la que hay que entender la naturaleza del problema. El problema en los procesos generales del desarrollo. Hay que desestimar las críticas que recibió el modelo de TGD, que es la sigla de trastorno generalizado del desarrollo, cuando se refería más directa o indirectamente a que el problema era que no siempre todas las áreas del desarrollo estaban comprometidas. Por supuesto, con lo que nosotros venimos trabajando y vamos a continuar trabajando en el módulo 3, vamos a entender que la centralidad de la noción de desarrollo es que por eso los tratamientos se justifican en edades tempranas y lo más temprano posible, sobre todo el privilegio de la edad preescolar para el inicio de los tratamientos, en el trastorno autista, que es el trastorno al que más vamos a hacer referencia porque es sin duda alguna el centro gravitacional y el de mayor peso específico en este campo de problemáticas que hasta no hace tantos años, muy pocos años atrás, se llamaba el campo de los trastornos generalizados del desarrollo y ahora
es más común y más propio hablar de trastornos del espectro autista. Ven que el autismo sigue siendo el peso específico y centro gravitacional de este campo de problemas. Entonces, lo que sí es cierto es que aclara muy bien la noción de problema en el desarrollo, porque en esta noción del desarrollo, ya lo hablamos, psicológicamente hablando, principalmente psicológicamente hablando, está justificado en un problema como el problema en la adquisición y la forma de desarrollo del lenguaje en los chicos con autismo y los campos relacionados al autismo también en muchos casos, aunque no en todos. Este problema del desarrollo psicológico es la clave donde se asienta, sobre todo, y ahora sí, especialmente en el campo del autismo, el tratamiento o el abordaje cognitivo-comportamental, en el sentido en que no vamos a trabajar con conductas, sino vamos a presuponer una hipótesis básica de la psicología, que el comportamiento está siempre inteligentemente organizado, que esta organización expresa verdaderas estructuras por su lógica, por su inteligencia, por su complejidad y sus múltiples dimensiones y procesos identificables. Y que esas estructuras no vienen dadas desde el nacimiento, sino que tienen que desarrollarse, lo que promueve un proceso de aprendizaje que, en el sentido en que tienen que se desarrollan en una relación activa con el medio ambiente social, respecto de la cual la conducta es el enlace y la dimensión fundamental y esencial para el desarrollo de estructuras cognitivas o psicológicas que organizan y determinan y condicionan la expresión del comportamiento. Entonces el tratamiento, decía, trabaja a través del comportamiento para influenciar no el comportamiento mismo, sino en la forma en que está comprometida y vienen desarrollándose estas estructuras, que después entonces se expresan en el plano del comportamiento, que es donde nosotros estamos ubicados en este momento, que es donde se expresan los signos y los síntomas de estas caracterizaciones diagnósticas, en particular la del autismo. Entonces, no hay que abandonar rápidamente la noción de trastorno generalizado del desarrollo, y hay que, con una lectura cuidadosa, que es la que les cuento que ustedes están haciendo, hay que aprender a valorar la importancia de la distinción y diferenciación diagnóstica que muy bien marcaba el DSM-4. Cuando uno aprende las caracterizaciones diagnósticas, los pronósticos, los cursos de desarrollo, los trastornos asociados, las correlaciones neurobiológicas, los hallazgos de laboratorio, las investigaciones, las prevalencias que refieren a estos 4 trastornos específicos, uno se da cuenta que forman parte de un denominador común, como problemas en los procesos, en procesos centrales importantes, básicos del desarrollo, que pueden comprometer unas u otras áreas, menos o más áreas, por supuesto, pero que en su naturaleza son radicalmente diferentes, aunque pueden confundirse en algunos comportamientos, en algunos signos o síntomas, durante algún plazo de tiempo más crítico o más complejo para la distinción. Entonces aprendemos esto, la importancia de no hablar en general de trastornos generalizados del desarrollo y ir abandonando y desalentando diagnósticos que durante mucho tiempo fueron el problema, y entonces sí, una más sólida justificación de una crítica al modelo de TGD, la enorme cantidad de diagnósticos que solo indicaban TGD o TGD no especificado. El problema histórico y real que sucedió es que el trastorno generalizado del desarrollo no especificado había pasado a ser, y todavía hoy, el diagnóstico de más prevalencia, el más escuchado, el más expresado en este campo de problemas. Entonces, si de 9 diagnósticos de TGD, de 10 diagnósticos, 9 son TGD no especificados, se diluye la importancia que no tenemos que nosotros pasar por encima, real y consistente, de la diferenciación específica, clara, que hay entre estos trastornos, por eso mismo llamamos específicos. El autismo, el trastorno de Asperger, quizás los dos trastornos que tengan más comunidad entre sí y más relaciones internas,
el trastorno desintegrativo de la infancia y el síndrome o trastorno de síndrome de Rett o trastorno de Rett. Otra nota que no hay que perder de vista, en el DSM-4 lo que ven ustedes es que este grupo clínico forma a su vez parte de un campo, un capítulo diagnóstico mucho más amplio, que es el llamado trastornos de inicio en la infancia. Esto nos da la otra clave de la comprensión del autismo, el desarrollo como clave durante el tiempo, el transcurso de la infancia. Esto es clave en la determinación del inicio y la forma y la lógica de los tratamientos. La infancia como la edad del desarrollo de estructuras cognitivas que organizan el comportamiento. Un poco en un sentido, esta es una opinión personal, pero no difícil de que encuentre coincidencia en ustedes, el DSM-5 casi, con variaciones solamente de detalles y de ordenamiento, este gran capítulo lo conserva, pero con otro nombre, trastornos del neurodesarrollo, lo que no, va tapando, disimulando lo que para nosotros y nuestro interés, que es el campo del autismo, es fundamental. La condición psicológica y la problemática del desarrollo y el tiempo de la infancia como tiempo de intervención. En este sentido, importa mucho más la infancia en el sentido en que son procesos más complejos y más abarcativos, los de la infancia y la relación con el desarrollo psicológico, que lo que puede abarcar el reduccionismo a un mero neurodesarrollo y sus condiciones físico-químicas o electroquímicas y demás. Entonces, no obstante ello, también la recomendación de aprender la importancia a diferenciar diagnósticamente y reconocer con facilidad la importante cantidad, desafortunadamente, de diagnósticos apresurados que no dicen más que el TGD o quizás ahora, con este nuevo nombre, TEA, un poco más disimulada, la falta de trabajo, un trabajo por cierto sustancial y necesario, que es el de la diferenciación y la distinción diagnóstica. Un poco las clases hablan sobre esto. Estas clases son breves y tienen solamente la intención de un punteo de lectura, pero quería transmitir esto, ¿no? Que conservamos, por cuestiones, bueno, algunas de orden práctico, pero intencionalmente la idea de mantener, ¿no? la doble contribución, entender las razones que llevaron al modelo de TEA o trastorno de espectro autista y conservar las contribuciones fuertemente, radicalmente importantes del modelo de trastorno generalizado del desarrollo para nuestros planteos. No es una mera desactualización. Por la misma razón hemos agregado dos apéndices donde consta esta actualización de los manuales, una de ellas, quizás la más importante, en lo inmediato, que es la caracterización diagnóstica del trastorno del espectro autista. Quiero plantearles un ejercicio que no es difícil de hacer. Lean las características diagnósticas del trastorno de autismo y lean después las características diagnósticas de este famoso recientemente trastorno del espectro autista. Verán que en el DSM-5 ya no existe el trastorno de autista, o el trastorno de autismo, perdón, y tampoco hay un grupo clínico, sino un continuo, hay una sola descripción diagnóstica. Ahora, el problema es que rápidamente ustedes se van a dar cuenta de algo. Al leer con detenimiento las características diagnósticas del trastorno de autismo y las características diagnósticas del trastorno del espectro autista, la coincidencia es muy llamativa. Con todo respeto, parecen una estrategia de lo que hoy estamos acostumbrados a escuchar como copy and paste, copiar y pegar casi las frases, las expresiones son literales y con un nuevo ordenamiento que a mi modo de ver es bastante conveniente. Los famosos, casi se mantiene todos los elementos del diagnóstico del trastorno de autista, del trastorno de autismo, en el trastorno del espectro autista.
lo cual nos deja pensando sobre cuál es la real novedad de este famoso nuevo modelo de TEA. Cuando no nos dejamos llevar con las discusiones que empiezan y terminan en blogs, en foros de internet y demás, que no van a la letra chica de la lectura de las descripciones diagnósticas, que lo que ustedes sí tienen que hacer en este nivel de discusión y de información, para ustedes y para su beneficio, y aquellos con quienes ustedes trabajen o colaboren en la solución de estos problemas. Y allí van a ver que en realidad, primero, cabe señalar que la distinción de los tres ejes del biocanal se mantiene hasta el DSM-4, el eje de las relaciones sociales, la comunicación y el lenguaje, y los comportamientos e intereses. Ahora es la oportunidad que tenemos de leer en detalle y estudiar y reflexionar sobre esta caracterización diagnóstica. Entonces recomiendo muy particularmente la lectura detenida de la unidad donde aparece el trastorno de autismo, en el DSM-4. Allí vamos a notar con una lectura detenida que, bueno, cuando hablamos de relaciones sociales aparece principalmente un problema de comunicación, la comunicación social, en el plano del lenguaje corporal o la comunicación no verbal. El segundo eje vuelve a ser de comunicación, pero expresa principalmente edades más posteriores que las de la primera infancia, un poco posteriores, que es las que tienen que ver ya con la edad de inicio y aparición del lenguaje, que es a partir del año y medio, a partir de los 2 años. Es el mismo problema de comunicación social que definíamos en el primer módulo, pero relacionado también a comportamientos que son sociales, pero principalmente lo que llamamos el lenguaje o el comportamiento verbal. Y ahí lo que vemos es que respecto al lenguaje y comunicación aparecen las características básicas del comportamiento en el campo del autismo, que es el comportamiento es estereotipado, es fuertemente idiosincrático y es repetitivo y restringido en patrones. O sea, hay pobreza en el desarrollo, en la forma de adquisición y la manifestación en todas sus dimensiones de una estructura cognitiva y social como es la del lenguaje. Entonces, en el tercer eje, lo que nos resta es el plano propiamente dicho de comportamientos e intereses en general, ni los tempranos de la comunicación no verbal, ni los específicos de la comunicación verbal, que entonces tenemos patrones y comportamientos restringidos, estereotipados y fuertemente idiosincráticos. Ahí aparece la famosa perseverar en invariancia, que tiene mucho que ver con la dificultad o el problema en el desarrollo, en el comportamiento, en la relación con el medio ambiente, un problema principal y básicamente de comunicación social, pero que afecta de doble manera el comportamiento, como enlace del desarrollo de estructuras, la forma del desarrollo de esas estructuras. Por eso hablamos de problemas del desarrollo, vamos a estudiar psicología del desarrollo, pero también como resultado la determinación de comportamientos problemáticos. Por eso el comportamiento es la doble dimensión importante en el tratamiento, es lo que expresa el trastorno o la condición problemática, y es la vía a través de la cual podemos ingresar e influenciar no en el comportamiento en sí mismo, sino en el desarrollo de estructuras e instrumentos lógicos que determinan y condicionan estos comportamientos, lo que nos da un tratamiento de mucho mayor alcance en tiempo y en profundidad. Este es el que estamos llegando cada vez progresivamente, pero cada vez con mayor detalle a la relación estrecha que hay entre una concepción actual del autismo y una manera razonable, realista y realizable de solución de este problema, que es el abordaje cognitivo comportamental. Entonces, ¿qué hace el trastorno del espectro autista? Aparecen exactamente los mismos elementos con variación de detalles mínimos, pero ordenados de otra manera. Los famosos 3 ejes aparecen como problemas de comunicación social, algunos verbales, otros no verbales, y con estas fuertes características en comportamientos verbales y no verbales de estereotipos o comportamiento repetitivo, estereotipado y fuertemente idiosincrático, ¿no? Entonces, ¿qué es el trastorno del espectro autista? Leído a la letra, es una
una manera más integrada y más convenientemente presentada que de las características del trastorno autista en el DSM-4. Bueno, lo que pretendo entonces es estimular una segunda lectura, que realicen este ejercicio que les acabo de proponer, pero que no se queden con mi buena o mala capacidad de convencimiento y persuasión, sino que realicen por sí mismos estos ejercicios y reflexionen al respecto para relativizar sin perder de vista las dos construcciones, la del modelo de trastornos organizados del desarrollo como la del modelo del trastorno del espectro autista. Por eso la lectura obligatoria de este módulo son las 4 unidades más los 2 apéndices. Bueno, muchas gracias y nos estamos encontrando en la próxima videoclase.